A veces, la vida nos coloca frente a enigmas que la razón no puede resolver, y es en ese instante donde algo en nuestro interior comienza a despertar. Cuando observamos la complejidad del ser humano, cuando contemplamos la profundidad del sufrimiento, la belleza del amor o la fuerza de la esperanza, empezamos a sospechar que dentro de nosotros hay algo más que células y procesos químicos. Hay una chispa misteriosa, un centro vivo que no puede medirse con un microscopio, pero que sin embargo sostiene nuestra existencia. La pregunta que surge entonces es inevitable. ¿Y si aquello que llamamos alma no es una metáfora poética, sino una realidad que apenas estamos empezando a comprender? Permíteme ahora llevarte a un punto esencial. Durante décadas, la ciencia ha intentado explicar todos los fenómenos humanos desde una perspectiva materialista. Sin embargo, cada vez más investigadores están descubriendo que la experiencia humana no puede quedar reducida a impulsos eléctricos o sinapsis neuronales. Cuando se estudia la conciencia, la intuición, la creatividad o el sentido de identidad, aparece un terreno donde la biología se queda corta y la experiencia interna se vuelve protagonista. Se abre así un espacio donde la ciencia y la espiritualidad dejan de ser opuestas y comienzan a dialogar de un modo profundamente revelador. A lo largo de mi vida profesional he sido testigo de transformaciones que desafían las explicaciones tradicionales, personas que después de atravesar situaciones límite despertaron capacidades, comprensiones o intuiciones que jamás habían experimentado antes. La neurociencia contempla estas experiencias con creciente curiosidad, porque no encajan del todo en los modelos actuales, parecen seguir un orden más amplio, un diseño más profundo que apunta directamente a la existencia de un alma que busca expresarse. Hoy quiero acompañarte en un viaje sereno y luminoso hacia ese territorio donde convergen la ciencia, la conciencia y el misterio. Un territorio donde empezamos a comprender que lo que somos no termina en nuestra piel, que nuestra identidad no está contenida únicamente en nuestro cerebro y que nuestra esencia posee una cualidad que trasciende el tiempo, el espacio y la materia. Si este tema toca alguna parte de tu vida, cuéntamelo en los comentarios. A veces, expresar una verdad sencilla abre una puerta de luz que no sabíamos que existía. 1. Cuando la ciencia se encuentra con el misterio. Permíteme ahora llevarte a un punto donde la ciencia se vuelve humilde. Durante décadas, los avances en neuroimagen han permitido observar el cerebro mientras piensa, siente y actúa. Sin embargo, cuanto más precisa es la tecnología, más claro resulta que la conciencia no se puede ubicar en un área específica ni reducirse a un circuito neuronal. Hay actividad cerebral, sí, pero esa actividad parece ser más una respuesta que un origen. Es como observar un piano vibrar cuando alguien toca sus teclas. Sabemos que el sonido existe porque hay un músico detrás. Al mirar más profundamente este fenómeno, descubrimos que regiones cerebrales que deberían estar activas en ciertos estados se silencian, mientras otras inesperadas se iluminan cuando la persona entra en estados de meditación profunda, experiencias cercanas a la muerte o momentos de intensa inspiración. Los investigadores lo llaman patrones no ordinarios de coherencia, y lo fascinante es que estos patrones aparecen cuando la persona describe sentir una conexión con algo más grande que ella misma. La ciencia observa el mapa, pero la experiencia proviene de otro lugar. Algo dentro de nosotros cambia cuando comprendemos que el cerebro no crea la conciencia, sino que la traduce. La química cerebral modifica nuestro estado interior, sí, pero la dirección inversa también es cierta. Un estado interior de serenidad, amor o trascendencia modifica la química. La neuroplasticidad, ese proceso mediante el cual el cerebro se reorganiza, ocurre en muchos casos después de experiencias profundas que no pueden explicarse solo desde la biología. En mi práctica clínica he visto cómo personas que habían perdido toda esperanza vivieron momentos de claridad interior que no se correspondían con su estado cerebral previo. De repente, sin razón aparente, emergía una comprensión luminosa, una intuición precisa o una serenidad inexplicable. Y lo que descubrí es que en esos momentos no era el cerebro el que lideraba la experiencia, sino el alma abriéndose paso a través del cerebro. La ciencia moderna comienza a reconocer estos fenómenos. Estudios en Harvard, la Universidad de Virginia y otros centros avanzados han documentado casos de conciencia lúcida en pacientes sin actividad cerebral medible. Es decir, personas que relataron experiencias coherentes, estructuradas y transformadoras en momentos donde la ciencia afirma que no deberían haber podido experimentar nada.
Esto sacude los cimientos de lo que creíamos saber. Dejar entrar esta posibilidad no nos debilita, nos amplía. Nos permite comprender que somos algo más que un conjunto de neuronas buscando sentido. Somos conciencia encarnada, espíritu viviendo una experiencia humana, alma desplegándose en un cuerpo que la sostiene mientras dura este viaje. La conciencia del misterio no nos aleja de la ciencia. Al contrario, nos invita a usarla con mayor amplitud, con mayor humildad, con mayor reverencia. Nos recuerda que el cerebro es maravilloso, pero no es el origen de lo que somos, es el instrumento a través del cual se expresa nuestra esencia más profunda. Dos evidencias que apuntan a la existencia del alma. Al mirar más profundamente los fenómenos humanos que la ciencia intenta comprender, encontramos un campo extraordinariamente fértil. Me refiero a las experiencias cercanas a la muerte, esos momentos en los que la actividad cerebral se detiene casi por completo y sin embargo el individuo reporta lucidez, visión ampliada, sensaciones de amor indescriptible y encuentros con realidades que trascienden el cuerpo. Lo más impresionante es que muchas de esas personas describen detalles verificables que ocurrieron mientras estaban clínicamente inconscientes. Estudios de la Universidad de Southampton, por ejemplo, han documentado casos en los que pacientes, durante una parada cardíaca, describieron acciones específicas del equipo médico, sonidos e incluso conversaciones que ocurrieron cuando, según los registros, no había actividad eléctrica en su corteza cerebral. Esto rompe cualquier explicación basada únicamente en la biología. La conciencia parece mantenerse activa fuera del cerebro. Desde la perspectiva de la neurociencia, estos testimonios son desconcertantes pero fascinantes. La actividad eléctrica necesaria para generar una experiencia coherente desaparecería a los pocos segundos de la parada cardíaca. Sin embargo, muchas de las vivencias relatadas ocurren minutos después. La única conclusión posible es que la conciencia no depende completamente del cerebro. Lo utiliza, sí, pero no nace de él. Algo dentro de nosotros se ilumina cuando comprendemos esto. Es como sentir que una ventana se abre hacia una dimensión que siempre sospechamos, pero no nos atrevíamos a nombrar. La ciencia no puede explicar aún cómo una experiencia tan vasta, tan real y tan transformadora puede surgir sin actividad cerebral. Pero lo cierto es que estas experiencias cambian la vida de quienes las viven y lo hacen desde una profundidad que trasciende cualquier fenómeno neurológico conocido. He acompañado a personas que después de estos episodios regresaron con un amor más grande, con una claridad más serena y con una sensación profunda de propósito. Decían que habían sentido una presencia, una luz o un abrazo que ninguna palabra podía describir. Su cerebro volvió al funcionamiento habitual, pero su alma no volvió a ser la misma. Investigadores como Pim Van Lommel y Bruce Grayson han demostrado que estas experiencias no dependen del credo, la cultura o la expectativa personal. Suceden en niños, en ateos, en científicos, en creyentes, en personas sin formación espiritual. Ocurren porque pertenecen a la estructura profunda del ser humano, a ese espacio interior donde se encuentra la esencia que llamamos alma. Si algo en este proceso resuena contigo, puedes compartirlo en los comentarios o suscribirte para seguir explorando este camino de conciencia. 3. La fuerza silenciosa que no se puede medir. Permíteme ahora llevarte hacia un terreno más íntimo, la fuerza interior que te impulsa a levantarte incluso cuando te sientes fracturado. La psicología moderna y las ciencias contemplativas coinciden en que hay algo dentro de cada persona, una energía, una dirección, una luz que no depende de las circunstancias externas. Esa fuerza aparece cuando el mundo se desmorona por fuera, pero el corazón sigue latiendo por dentro. Desde la perspectiva espiritual, esa fuerza es la expresión del alma. Desde la perspectiva científica se manifiesta con un aumento de coherencia cardíaca, una sincronización entre sistemas que de repente parecen trabajar en armonía. Pero si escuchamos con atención, ambas visiones describen lo mismo desde lenguajes distintos, una inteligencia interior que nos sostiene cuando la razón se queda sin argumentos. He visto esta fuerza despertar en personas que atravesaban un duelo profundo, un diagnóstico devastador o una pérdida inexplicable. En esos instantes, cuando todo parecía oscuro, algo dentro de ellas comenzaba a brillar. No se trataba de optimismo ingenuo. Era un tipo de comprensión silenciosa, una certeza suave que decía: esto tiene sentido aunque todavía no lo veo. La neurociencia muestra
que cuando una persona se conecta con esta fuerza, regiones asociadas al miedo se apagan y regiones asociadas a la esperanza y la visión se encienden. No es magia, es un realineamiento biológico que refleja un alineamiento espiritual. Es el alma recordándole al cuerpo que aún hay camino por recorrer. Algo muy profundo ocurre cuando aceptamos que no estamos solos por dentro, que hay una presencia, una chispa, una sabiduría silenciosa que nos sostiene incluso cuando no entendemos nada. Y cuando permitimos que esa presencia nos toque, la vida empieza a reorganizarse desde adentro hacia afuera. A veces la transformación no llega como un estallido, sino como un susurro, una intuición, una dirección leve, una paz que aparece de repente, sin explicación posible. Esa paz no proviene del cerebro, proviene del alma que por un instante logra hacerse escuchar. 4. La conciencia que trasciende el tiempo. Al mirar más profundamente la naturaleza de la conciencia, comenzamos a entender que no está limitada por el tiempo ni por el espacio. Experimentos realizados por investigadores como Dean Radin muestran que la conciencia humana puede percibir estímulos antes de que estos ocurran. Microscopios, sensores, ondas cerebrales, todos registran respuestas anticipadas que no pueden explicarse desde la física convencional. Al detenernos en esta idea surge una verdad fascinante. La conciencia no actúa como un observador pasivo, sino como una dimensión presente en cada instante, conectada con la totalidad. Es como si nuestra mente fuera una antena delicada que no solo registra lo que sucede, sino lo que está a punto de desplegarse. En ese territorio silencioso, más allá del pensamiento, aparece una comprensión que la lógica no alcanza. La ciencia observa los datos, la conciencia los vive desde dentro. Cuando la mente se aquieta y el corazón se abre, aparece una sensibilidad que desafía nuestras categorías habituales, intuiciones que se adelantan a los acontecimientos, presentimientos que luego resultan precisos, conexiones que trascienden la distancia. Estas experiencias no pertenecen al reino de la superstición, pertenecen al reino de la profundidad. Es en esos momentos de quietud donde se revela algo extraordinario. La vida tiene un lenguaje sutil que solo puede escucharse en estados de presencia. El cerebro, en fases de ondas alfa y teta, se vuelve más permeable a la información no lineal. No es magia, es biología en sintonía con aspectos más amplios de la realidad. Como si el silencio interior abriera una puerta hacia una inteligencia que nos abraza por completo. La física cuántica ya ha demostrado que las partículas pueden influirse mutuamente a distancia de formas que escapan a la causalidad clásica. Y sorprendentemente, ciertos patrones de la conciencia humana parecen comportarse del mismo modo. Hay una interconexión sutil entre todos nosotros, una red invisible que recuerda que no estamos separados sino vibrando dentro de un campo común. Cuando se comprende esto, ya no vemos la vida como un conjunto de eventos aislados, sino como una trama en la que cada gesto, cada pensamiento y cada intención genera ondas que tocan la totalidad. Es como observar el océano desde arriba. Las olas parecen distintas, pero todas pertenecen al mismo cuerpo de agua. Así funciona la conciencia. Nos creemos islas, pero somos archipiélagos unidos por corrientes invisibles. He escuchado historias de madres que sintieron un peligro para sus hijos antes de recibir una llamada. He acompañado a personas que presintieron cambios cruciales antes de que sus vidas tomaran un rumbo inesperado. Estas experiencias, lejos de ser anécdotas aisladas, forman parte del tejido profundo de lo humano. Cuando uno escucha estos relatos desde la sensibilidad científica, descubre que existe una coherencia en ellos. El corazón, por ejemplo, tiene un campo electromagnético muchísimo más fuerte que el del cerebro y responde antes que éste a ciertos estímulos. Las emociones profundas se registran en el cuerpo antes de que lleguen a la mente consciente. Por eso hay personas que perciben lo que aún no ha ocurrido en el mundo físico. El cuerpo sabe, la mente después interpreta. La ciencia llama esto correlaciones no locales. La espiritualidad lo llama unidad. El alma lo vive como un susurro silencioso que dice, estamos conectados. Cuando uno vive desde esta comprensión, deja de sentirse perdido o aislado en un universo indiferente. Surge una sensación de pertenencia, como si cada ser humano fuera un hilo esencial dentro de un gran manto luminoso. Esta sensación no solo consuela, transforma, porque al sentirnos parte de un todo mayor, nuestros actos se orientan hacia la colaboración, la empatía y la apertura interior. Cuando empezamos a confiar en esa intuición profunda, nuestra vida se vuelve más coherente,
Dejamos de luchar contra los acontecimientos y comenzamos a fluir con ellos. Nos volvemos más receptivos, más presentes, más abiertos, y lo que antes parecía coincidencia comienza a sentirse como una coreografía. 5. La prueba más profunda, la vida que florece dentro. Permíteme ahora entrar en un aspecto que no se puede medir con instrumentos, pero sí con el corazón. Cuando una persona se siente amada, la biología cambia. El sistema inmunológico se fortalece, el cerebro se expande, las conexiones neuronales se vuelven más flexibles y creativas. El amor tiene un impacto tan profundo en nuestro organismo que los científicos hablan de neuroprotección afectiva. Este fenómeno, observado en laboratorios de neuroimagen, muestra cómo regiones implicadas en el estrés se apagan cuando la ternura se activa. Es como si una luz cálida recorriera el interior y al hacerlo reordenara nuestras células. De repente, la vida se siente menos amenazante y más cercana. Lo extraordinario es que este proceso no depende de un gesto monumental. Basta una mirada auténtica, una presencia consciente, una palabra dicha desde la profundidad del ser. Pero al mirar más profundamente descubrimos algo aún más sorprendente. El amor no solo transforma el cuerpo, transforma la conciencia. Personas que habían vivido años encerradas en el miedo, la autocrítica o la culpa, al experimentar un amor profundo, sea divino, humano o interior, comienzan a cambiar desde adentro, como un jardín interior que empieza a recibir luz después de mucho tiempo en la penumbra. Ese jardín no florece de inmediato. Primero la tierra se ablanda, luego los brotes tímidos asoman y más tarde la vida se expresa con plenitud. En la psicología moderna sabemos que la seguridad emocional crea nuevas rutas neuronales que antes eran inaccesibles. Lo que parecía esterilidad emocional se convierte en fertilidad. Y lo más bello es que no es la mente quien dirige el proceso, es una inteligencia más honda que actúa desde el corazón. Ese florecimiento no proviene del cerebro. El cerebro lo registra, lo acompaña, lo amplifica, pero la fuerza que lo origina nace del alma. El alma es la que reconoce la verdad del amor incluso antes de que la mente pueda explicarlo. El alma es la que se expande cuando perdonamos, cuando soltamos, cuando miramos a otro ser humano con compasión auténtica. Cuando el alma se abre, algo en la percepción cambia. La vida deja de vivirse como una batalla y empieza a vivirse como un camino de revelación. La espiritualidad lo ha dicho durante siglos. El amor es una energía que nos conecta con nuestra naturaleza más elevada. Y hoy la ciencia del bienestar confirma que los estados de compasión profunda activan redes cerebrales asociadas al sentido, la resiliencia y la creatividad. Es como si el alma marcara el compás y el cerebro lo siguiera agradecido. He visto personas que tras años de sufrimiento encontraron un sentido profundo a su dolor cuando comenzaron a mirarlo desde el amor. No un amor romántico, sino un amor que abraza, que comprende, que ilumina. Y en ese instante algo en su biología cambiaba. Respiraban de otra manera, sus ojos recuperaban brillo, sus palabras se volvían más suaves, sus decisiones más sabias. En esos momentos uno puede casi sentir cómo se reorganizan las capas más profundas de la psique. La presión interior se disipa, las defensas se suavizan y aparece una lucidez que no proviene del pensamiento, sino del corazón. Es el tipo de transformación que no necesita discursos, porque el cuerpo entero se convierte en testigo, como si la vida encontrara un cauce nuevo y comenzara a fluir con naturalidad. Permíteme cerrar este encuentro con una verdad que la ciencia empieza a vislumbrar y la espiritualidad conoce desde siempre. Lo que eres no termina en tu cuerpo, tu esencia no se extingue, tu conciencia no es un accidente. Dentro de ti hay una luz que nunca se apaga, una chispa divina que te acompaña en cada paso, una presencia silenciosa que te sostiene incluso cuando no lo percibes. Algo muy profundo sucede cuando aceptamos esta posibilidad, la vida se vuelve más sagrada, el tiempo se vuelve más preciado y las relaciones se vuelven más auténticas. Dejamos de mirar el mundo desde el miedo y empezamos a mirarlo desde la confianza. La existencia ya no es un escenario caótico, sino una trama llena de sentido donde cada experiencia, incluso la más difícil, tiene un propósito. La misión de Potencia tu Neuromente es recordarte esto, que dentro de ti existe una sabiduría inmensa, una inteligencia luminosa que te guía, una fuerza interior que te sostiene, una alma que vive a través de ti. No estás perdido, no estás desconectado, no estás solo. Estás siendo acompañado por algo más grande, más profundo y más amoroso de lo que tu mente puede imaginar.
Si esta reflexión toca tu vida, cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué experiencia personal te hizo pensar alguna vez que el alma existe? ¿En qué momento sentiste que tu conciencia iba más allá del pensamiento? Déjame en los comentarios la frase "mi luz interior está despierta". Y si deseas seguir profundizando en este camino de conciencia, te invito a suscribirte al canal